Bueno, hola chicos, ¿cómo va? Buenas a ¿Qué tal? todos. ¿Qué Bienvenidos a tal? otro programa, el último ya del año, El ¿no? El último último ya, ya, sí, sí. el Uno más y número, no jodemos más. el número 18. Este es un poco un episodio medio raro, diferente a los que solemos hacer. En este caso le traemos como una especie de archivo del podcast, ¿no? Un poco de una entrevista que hicimos hace un tiempo con Agustín Nakamura en su canal de Twitch. Sí, Y Claro, nada, sí, fue como una entrevista compartida, digamos, que claro, hicimos una charla una en charla. su Twitch, pero quedó un material interesante. Lo que pasa en su momento era muy largo por ahí para un programa nuestro y nada, bueno, hubo sí, una además, edición bueno, de por medio. se podía encontrar en su, en En su, su en canal su de Twitch. Twitch, pero bueno, ahora está bueno que lo recuperemos también para que lo puedan escuchar nuestros escasos pero fieles oyentes. Ujú, sí, así que Sí, nada, sí. Bueno, este es un poco sí, como, bueno, como el programa que hicimos el número 17 con el Puma, también en este caso es una entrevista larga, ¿no? De nosotros tres con Nakamura, hablamos un poco de varias cosas y de manga, sobre todo, y de su obra, así que nada, esto es más que nada una presentación y también un poco de una despedida al año del podcast, ¿no? exactamente. Así que bueno, esperemos que les guste. Por supuesto, dejen sus comentarios. Y bueno, ya nos estamos despidiendo del año, así que esperamos que esta temporada haya sido igual o más de interesante que la temporada anterior. Y Totalmente. nada, nos estaremos oyendo el año próximo. Así que nada, dejamos un saludo a todos y por supuesto felices fiestas y todo lo demás, ¿no? Dale. Por supuesto. Y que sigan, como Este, siempre, escribiéndonos, comentándonos qué les pareció. Está bueno que nos cuenten qué les pareció esta temporada, Sí, digamos, algún qué cambio cosas. también, ¿no? ¿Qué Sí, piensan cosas que les que... gustaron, qué Ujú. exacto. cosas quisieran escuchar la temporada que viene, etcétera. Eso. Así que bueno, Así que bueno. chicos, un gusto, otro Un año. abrazo, un Un abrazo abrazo, muchachos chicos. y Salud. feliz año. Igual, igual. Felicidades, chicos. Nos vemos. Nos vemos Chao, el que chao. viene. Los dejamos con la entrevista. Bueno, bienvenidos nuevamente. Como siempre, Agustín Graham, acá desde mi estudio de San Pablo, en la ciudad de San Pablo, Brasil. Eh, bueno, tuvimos un pequeño impasse hace un par de semanas, ya semanas creo que hace, que fue el último live stream. Hubo algunas novedades en el medio, principalmente fue el lanzamiento de mi nueva novela gráfica Terra Australis en Clank Bang Boom y hubo varias cosas a las que tuve que atender en este pequeño impasse de tiempo que hubo. Hoy es un podcast especial. Voy a ser entrevistado por el podcast Control más Comics o Control Comics de Argentina. Es un podcast sobre historieta realizado por Pablo Ontivero, Berliac y Atos Pastore. El canal de ellos lo pueden chequear en YouTube, que es Deriva Ediciones. De hecho ellos tienen su propia editorial. Y en este momento ellos están conectados desde Argentina, de distintos lugares, tengo entendido, porque no están solamente en un lugar. Y vamos a hacer la entrevista acá en vivo y en directo. Durará aproximadamente una hora, calculo. Aquel que quiera participar del chat lo puede hacer. Vamos a ir medio mechando, leyendo cuando terminemos de charlar lo que estamos charlando entre nosotros. La idea es también que puedan participar. Perdón, estoy recibiendo algunos mensajes acá en el Discord. Por las dudas aviso, como siempre, Twitch a veces filtra algunos mensajes, así que si hacen alguna pregunta y ven que nadie responde, insistan. Bien, voy a conectar ahora a Control más Comics y arrancamos directamente con la entrevista, que en realidad es el podcast de ellos. Pasa que yo lo aproveché para hacerlo un poco en vivo acá simultáneo. Ahí no. Hola, hola. Hola, Agustín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien?
¿Cómo te va? ¿Todo bien? Ya le cedo el control, como estaba diciendo recién. Yo me colé y me apropié para decir era del podcast, pero el podcast de ustedes. Ya está, lo dejo. No. Gracias por invitarnos también a tu Twitch. No, gracias a ustedes por invitarme. Claro, es una cosa rara, ¿no? De invitarse mutuamente a sus propios lugares. Sí. Exacto. Para verle que te tengo bajísimo. Bueno, a ver si me puedo hacer la mezcla. ¿Sabes qué? Me parece, por las dudas voy a apagar la música. Hola. Ahí Sí. estamos. Buenas. Sí, a Berliac lo tengo al mango, pero está un poquito bajo. Sí, se va a escuchar un poquito bajo, me parece. Mira. Puede ser un poquito. Sí, estás al 200% y te escucho con un toque menos bajo. Bueno. Qué extraño. Bueno. Yo mientras voy viendo si lo puedo arreglar, pero bueno, con que me oigan, voy a hablar fuerte y claro, así que... Sí, escucharte escuchamos. Bueno, bien, Agustín, ¿sabés que yo recién rememoraba de la primera vez que tomé contacto con tu trabajo y que fue, les cuento también un poco a ustedes porque creo que no sabía, yo en su momento estudiaba japonés y mi primer contacto con el trabajo de Agustín fue en el CC Hub. Aprovecho y le mando un saludo a Alicia Sesoko. Alicia. Un cariño muy grande. Alicia Ernesto Sesoko. Exacto, donde Agustín en San Isidro daba clases de manga en su momento. Y bueno, y aparecían los trabajos de Agustín colgados a la salida de cada clase de japonés. Sí, pero No, bueno. Estás hablando de hace 17 años atrás. Casi. Bueno, los dejaron un tiempo largo más entonces. Porque claro, o sea, no sé si en ese momento estabas dando clase todavía, pero me acuerdo que siempre los veía y me había llamado mucho la atención. Y creo que en ese momento todavía no tenías nada publicado acá. Sí, mira, lo que pasa es que en CC Hub, que es donde yo di mi primer curso de manga, o de dibujo, claro. Que fue el primero creo que fue en el año 2002. 2002 creo que fue. Pero después duró hasta 2004, después fui a Japón y en el 2005, entre 2005 y 2006 creo que fue, o 2007, ahí hice los que yo considero los mejores cursos. Porque era más de producción de manga, ¿no? De historieta. Claro, y creo que yo lo que debo haber visto es de esa tanda, incluso había un par de volúmenes que recopilaban trabajos de los alumnos, bueno, nada, toda una movida muy interesante. Y creo que un par de años después de que yo tomo contacto con esos trabajos tuyos, ¿no? Y que decía, bueno, estaba como atento a ver dónde podía aparecer algo. Y un par de años después salió finalmente Zero Point. Y ahora, bueno, un poco el motivo de todo esto es que estás por sacar lo que es tu tercer libro en Argentina, ¿no? Terra Australis, y el segundo, digamos, como novela gráfica, además de los trabajos cortos que has publicado. Entonces, para empezar, por ahí una de las cosas que yo me quedé pensando es qué llevó a esta transición, y además de que lo hemos hablado en el programa, del primer trabajo que era más de acción, más situado en una ciudad que por ahí no se sabía dónde podía estar, y este trabajo que virás un poco un género, si bien incluye acción, como más hacia el misterio, un poco de intriga, y además ambientado en lo que es un poco tu Patagonia natal, ¿no? Sí. ¿Por qué la transición, decís? Claro, ¿cómo se dio el pasaje, digamos, de una cosa a la otra? A ver, ¿cómo estoy tratando de conectarlo por ahí lo de CC Hub? Yo creo que es raro, ¿no? Porque pasé muchos años dando clases, pero sin tener trabajo publicado, ¿no? Claro. Lo que no significa que no tuviese trabajo, porque de hecho todavía hay un montón de páginas de cosas que estaban terminadas, pero que nadie las había visto jamás. Que yo lo llevaba en mi carpeta y lo mostraba, ¿no? A mis amigos, claro. Yo no iba a las convenciones, no participaba de nada de eso. No entendía cómo funcionaba tampoco, pero daba clases. Claro. Y también era complicado, digo, creo que Pablo, vos das clase, y creo que Atos también, no sé si Berliac también. Sí. Y se volvía... tengo muteado no. Se volvía complicado porque uno, viste, vos das clases, pero decís, pero vos das clases, pero no tenés nada publicado. Claro. Bueno, y yo mostraba mis historietas, sí, no, pero algo entiendo, qué sé yo, bueno. Yo a mi manera yo me había formado también. Claro.
Y de hecho, los trabajos que yo le mostraba a los alumnos es casi todo lo que está publicado en Wonderland, que eso es lo bueno, digamos. Claro. Lo que después hay más, pero lo otro no está tan bueno, no sé si está publicable. Y después de que termino los cursos, empecé a trabajar en la Universidad de Palermo, un poco tiempo después. Lo que pasa es que en el medio yo me metí en animación a hacer un corto y viajé y todos los festivales y una cosa que no tiene nada que ver con historieta, nada que ver. Y cuando Sí, termina... el Sí, mundo de la animación es bien distinto al de los cómics, aunque mucha gente crea que que se parecen, no se parecen en sí, nada. sí. No se merecen para nada. Y cuando salgo de toda esa vorágine de los festivales y de este cortometraje Fear que lo hice durante mis estudios en Japón, que lo terminé en 2007, entre 2008 y 2009 estuve en festivales y qué sé yo. Recién cuando terminé esa dije, bueno, puta, no, voy a hacer un trabajo propio, pero sin ningún lineamiento, o sea, no había un plan, nadie me lo pidió, nadie me lo pagó. Y no había ninguna exigencia. Entonces digo, ¿qué quiero hacer? Y en ese momento yo soy, y siempre, ahora menos que en aquella época, pero era muy fanático de, no sé, de Kitano, de Takashi Miike, no sé, películas de Matrix, ponele. Hoy casi no se habla de Matrix, pero la influencia de Matrix en Sí, todo es pivotal, es tremendo. Todos nos creíamos Neo. Claro. Claro. Sí. Y dije, bueno, voy a juntar todo esto y voy a contar una historia, la que yo quiera contar, la que a mí me entretenga de hacer. Porque creo que por lo que escuché en los podcasts de ustedes anteriores, una de las mayores batallas del autor independiente es que uno tiene que luchar el propio aburrimiento, ¿no? Porque de golpe, si haces trabajo por encargo, vos tenés que hacer lo que dice el guión. Si querés que te paguen, ¿no? Si no querés que te paguen, bueno, no, el otro camino es esto que hacemos nosotros, que uno hace lo que uno quiere, cuando quiere y como quiere. Sí, hay una viñeta precisamente en el libro este de Tatsumi, ¿viste? A Drifting Life, que se pregunta, incluso en la década del 50, ella se preguntaba cuál sería la mejor imagen, digamos, la mejor metáfora para describir cómo es trabajar sin deadline, ¿no? Y él decía que es como atravesar un desierto, es decir, como estar perdido en el medio del desierto. Y esto ya lo decía en el año 50 un pibe de 18 años, así que fíjate cómo pasa el tiempo y no cambió nada. No. Y claro, es que creo que es algo natural. O sea, si uno es un artista y uno hace sus cosas y uno produce sus cosas y tiene esa necesidad, también es una carga, porque vos lo querés hacer, pero yo en Zero Point no lo sabía. Ahora, cuando hice Wonderland, sí, ya lo sabía por Zero Point. Y cuando empecé Fear tampoco sabía la carga que significa la animación. Esa carga son estar años trabajando solo, es aislamiento, es meterte mucho en tu cabeza. También hay cosas que vos escribiste que las tenés que ejecutar, ¿no? Y podés decir, puta, eso te iba a preguntar, ahí ya estamos entrando en un tema que solemos tratar siempre, que es la parte de, digamos, de escribir o planear, ya sea escritura pura y dura, o bueno, si trabajás con storyboards. Yo estuve viendo un poco de tus programas de Twitch anteriores en donde vos mostrabas, donde mostrabas el making of de tu último trabajo. Y bueno, y trabajamos de forma muy parecida, por lo menos, nosotros dos, que es, ¿no?, la parte de escribir el guión con los diálogos, después el storyboard o Nemu, y bueno, y a partir de eso ya ir trabajando, ¿no? Entonces, nada, quería saber, digamos, que, por ejemplo, en cuestión de tiempos, cuánto tiempo, en porcentaje, no sé si en meses, pero en porcentaje, cuánto tiempo le dedicas a la escritura y cuánto tiempo es la ejecución pura y dura. Espérame que te redondeo rápido porque me estaba yendo por las ramas. Sí. Entonces, Zero Point fue básicamente dibujar lo que quería. Quería dibujar tal secuencia de acción, bueno, hacerla. Esto fue el impulso inicial. Después, por supuesto, es una bola de nieve enorme que empiezan a pasar los años y vos empezás como una bola de arcilla a darle forma a eso que estabas armando y sale algo que quizás no era lo que uno originalmente había planeado, ¿no? Porque no estaba tan estructurado al principio. Después el cambio... Claro, y lo van haciendo varios Agustines, digamos, durante esos años. Sí, la menor duda. Porque uno cambia. Claro.
Y cuanto más trabajás, más cambiás. O sea que es como... Es raro. Y entonces después que salió Zero Point, de hecho fue un éxito que ni yo me había imaginado que iba a andar tan bien, porque era como muy... no voy a decir personal, porque no es la palabra, era muy un placer personal de dibujar, de hacer lo que uno quería. Cuando empiezo a pensar en Terra Australis, la idea fue justamente, ok, pensar en algo que yo conozca un poco más o que yo pueda, desde mí, más allá de mi experiencia de ver películas y qué sé yo, algo de lo que yo pueda hablar desde un lugar más personal. Y ahí es donde viene la idea para Terra Australis, que es más localista, la gente habla como hablan los gente. Zero Point, por ejemplo, está hablado con una voz medio de película de los años 80, Claro, tipo neutro. en español neutro, Claro. y acá en Terra Australis no, la gente habla como habla la gente, y de hecho hay uno que es porteño, habla como porteño, la gente del interior habla Claro. como la gente del interior. Esas fue las cosas que me dieron un poco más de curiosidad para empezar el nuevo trabajo. Volviendo a lo del guión, cuando yo hice Zero Point no escribí el guión completo. Zero Point fue, digamos, mi primer guión, lo que pasa es que hubo 45 versiones y fue como muy desordenado porque no estaba muy claro, yo no tenía muy claro cuál era el fin, digamos, cuál era el punto final, cuál era la idea redonda de la historia. ¿Tenías algún tipo de feedback mientras trabajabas esa parte? Con la única persona que consulté, que fue realmente muy bueno y por eso tiene una presencia tan importante en los agradecimientos del libro y en todo eso, fue con Diego Greenbaum. Él me acababa de convocar para la Universidad de Palermo, y donde yo di clases durante 4 años. Y entonces le mostré, che, tengo esta idea, ¿viste? Necesito hablar con alguien. Yo sé que él es un guionista muy respetado, ya lo sabía. Y además éramos colegas de trabajo. Le dije, che, ¿me das un feedback? Bueno, se lo mandé y tuvimos, no fueron muchas, pero han sido 3 o, no sé si 3, 2 o 3, o por lo menos 3 sesiones, no sé si pasó mucho más de eso, en las que hablábamos, me contaba, mira, esta parte está floja por ahí, no sé, este personaje necesita una razón para hacer esto, tenés que fortalecer tal aspecto, fíjate. Y yo iba, escribía y después, al tiempo, sí nos volvíamos a ver, porque también es una persona muy ocupada, me daba como su feedback. Y eso fue de mucha ayuda. Sobre todo porque yo no tenía claro el foco. En Terra Australis el foco estaba clarísimo. En Zero Point es difícil decir cuánto tardé en escribir el guión y cuánto en ejecutarlo, porque creo que el guión lo terminé de escribir cuando estaba dibujando las últimas páginas. Fue medio así. O sea, ibas escribiendo escena a escena, o sea, escribías y dibujabas un poco, después volvías a escribir y volvías a dibujar. Ibas y venías, digamos. Hoy tengo un método. Aquí siempre escribo guión literario, ¿no? No escribo guión técnico. Claro. No es, Sí, no es yo hago lo mismo. plano 1, fulano dice tal cosa. No, esto era, fulano llega a tal lugar y habla con Mengano. Era más así. Sí. Hoy en día hoy en día soy un poco más detallado en eso. Pero volviendo a Terra Australis, en Terra Australis ya tenía más clara el objetivo de la historia, qué es lo que quería contar. Eso estaba mucho más claro, sí. Y la escritura fue bastante rápida. Igual, la primera escritura lo escribí en una semana, creo. 2 semanas. Porque también hago eso. Me siento, digo, volviendo a quizás cómo es el proceso de trabajo, y lo escribo de un saque. Tipo, trato de escribirlo lo más rápido posible. No me preocupo por nombres, no me preocupo por lugares, no me preocupo por detalles. No sé qué marca de café está tomando, no. Es tipo bajarlo al papel, porque uno tiene una idea, ¿no? A ustedes me imagino que también les pasará esto. Que uno tiene una idea incipiente y si no te apuras a escribirla, se te va. Claro, sí, después se puede madurar en más tiempo, pero el primer tirón es bastante importante. Y de hecho, justamente es una de las razones,
algo que hemos venido hablando en el programa, de que muchos de los que hablamos están trabajando en más de una cosa a la vez, y porque vino la idea y hay que escribirla, no importa si estás dibujando, estás terminando de dibujar tu anterior trabajo, novela gráfica, lo que sea, hay como una urgencia, incluso también hay como algo orgánico, digamos, de si uno viene dibujando mucho, como que debe ser que la parte, digamos, de editor de uno necesita también como ejercitarse. Sí. No sé cómo te pasa a vos por ese lado. Es un poco, mira, estoy viendo acá. No, porque tengo anotado, tengo el guión en la carátula, siempre voy escribiendo cada vez que hago revisiones. Terra Australis fue escrito en un mes, en el transcurso de un mes, parece, porque lo que leo acá, 19 del 3, 19 del 4, y después hubo 8 revisiones hasta el final draft, que fue como la versión final. Claro. Mi formación como en guión, digamos, es más cercana al cine. Yo leí una tonelada de guiones de cine porque trabajé mucho en cine. Y después cuando, si bien no hice trabajos muy pequeños para animación como trabajo, siempre me pasaron muchos guiones de películas para leer y después yo leí guiones de películas y me gusta leer cada tanto. Leí el cómo escribir guión de Sid Field y todas esas cosas, aunque no lo entiendo todavía, como ese método que inventó, nunca lo entendí. ¿En qué sentido? Porque tiene un método de, no sé, unos cartones que escribís y después los ordenás y los vas mezclando y cada cartón tiene un acontecimiento importante. Y es un método muy americano, Claro. muy como de, viste, como de Lego, que a mí no me funciona. Yo también en cuanto a la formación literaria, por lo menos yo leí muchísimo, leo menos que antes, pero he leído muchísimos escritores, ¿viste? Rusos, franceses, no franceses no tanto, pero ingleses, americanos, latinoamericanos. Entonces mi proceso es escribirlo de una. También había escuchado hablar con algunos directores con los que yo trabajé, que por ejemplo decían que para escribir una película uno, por ejemplo, alquiló un sótano o usó el sótano de no sé quién y se encerró una semana para escribir el guión. Y era, sí, dijo, bueno, entro el lunes, el domingo tengo que salir de acá con el guión terminado. Y después, bueno, eso es la primera versión, ¿no? First draft se le llama. Claro, sí. Y después cambia un montón de veces. Pero en este caso, bueno, vos me preguntás cuánto había tardado, creo que en Terra Australis, por lo que tengo anotado acá en la planilla esta, que fue en marzo y abril de 2015. Pero Ahí fue esto, escrito. digamos, eso te llevó a hacer el guión final, de terminarlo. No, la primera versión. Claro, no, yo me refiero, digamos, cuánto tiempo estás ahí dándole vueltas a la historia hasta que finalmente te sentás a dibujarla. En realidad ahí empezás a dibujar. Lo que pasa es que vos después, cuando encarás, yo lo que hago, por ejemplo, es, voy haciendo como, divido el guión en capítulos, siempre. Y eso es algo que es muy práctico para pensar, para estructurar mentalmente. Hay dibujantes o escritores, perdón, que no lo estructuran de esa manera, pero saben que tal acontecimiento termina en tal momento, tal escena, no sé. Yo lo estructuro en capítulos. Los voy separando de esa manera y por cada capítulo escribo una especie de plot muy básico que será una página, depende si hay más descripción. Y cuando voy a dibujar ese capítulo, agarro ese plot, lo leo y lo empiezo a completar. No llega a ser página 1, página 2, página 3, pero sí es desarrollar ese plot un poco más, escribir algunos diálogos, describir mejor algunas Sí, escenas. lo que en cine se le llama el treatment. Sí, Tratamiento del guión, ¿no? es casi cercano a un guión técnico, en realidad. Como desarrollar el plot, porque no es que borro el plot y lo escribo de vuelta. Es como que, viste, decía, Sí. no sé, llegan a un café. Pero yo no puse cómo era el café. ¿Por qué? Porque estaba en el sótano una semana. Entonces, vuelvo y digo, bueno, el café es tal y tal y tal, la cámara tal, 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 y allí lo voy desarrollando cuando llego al capítulo que voy a trabajar. Entonces, Claro. el último ¿Y vas draft... dibujando cada capítulo directamente? O sea, vos agarrás de ese primer guión
cada vez que haces esta escritura final, dibujás ese capítulo y después seguís y terminás de escribir el siguiente. Sí, Eso es es así. Bien. Claro. Eso. Primero capítulo. O sea que empezás a dibujar empezás a dibujar con esa extensión del guión más bien fresca, ¿no? ¿Es por eso que lo haces así? Sí. Es como bastante en etapas, digamos, ¿no? Igual, estoy pensando ahora, porque yo en Terra Australis hice otra cosa, que hice un storyboard. Vendría a ser lo que es el estampillado o la puesta en página, ¿no? Claro. Lo hice como muy rápido. Y eso fue, no me acuerdo cuándo fue. No, pues ya estaba escrito el guión. Claro, entonces vos tuviste este primer first draft y después ahí empezaste a hacer este storyboard que también en algún punto después termina siendo cambiado, digamos. Sí. Y después todo va cambiando, todo se va moldando a lo que es como en cine, ¿viste? Pues quiero que suba una escena en una estación de servicio. Después llegas a la estación de servicio y te toca tal estación de servicio. Que por ahí no es la que te imaginaste, pero tenés que hacerlo funcionar. Suena raro, ¿no? Porque en la historieta uno dice, no, pero uno puede crear todo. Pero a veces es... Claro. Realmente te sentás a hacerlo y no es como te lo habías imaginado. Plantás un plano y te das cuenta que se ven cosas que no tenés que resolver, no sé, en el fondo. Claro. Tenés que... Sí, o de repente queda mejor de lo que pensabas también. Eso puede pasar. Claro, y hay otra sí. cosa, ya que hacíamos la analogía con el cine, hay otra cosa que también, y lo que decías que trabajabas sobre las motivaciones de los personajes, es una de las cosas que trabajaste mucho en tu revisión con Greenbaum. A veces la misma interpretación, digamos, del personaje, cuando uno se mete en la escena, te lleva a que hay pequeñas cosas de cómo estaba planteada la acción que se van modificando, y eso a veces no pasa hasta el boceto. ¿Cómo esos cambios que decís también pasan por ese lado? Sí, total. Vos a veces planteás algo. Igual, viste que uno dice, bueno, che, pero en el cine pasa lo mismo. No, en todos lados, en todas las artes pasa lo mismo. Cualquiera. O sea, arte. Medio cualquier arte, creo yo. Cuando uno tiene una idea y después la ejecuta, a la hora de ejecutarla son dos caminos distintos. Son como tres Claro. caminos distintos. Primero está la idea que uno quiere hacer. Después está la ejecución, que es lo más disfrutable de todo. O sea, es lo que creo que es lo que nosotros disfrutamos y sufrimos, porque somos medio masoquistas. Por igual. Porque es terrible, viste, que a veces decís, ¿por qué estoy haciendo esto? Y después está cuando lo terminaste y la gente dice, uy, qué lindo, y te pone un review y los libros se venden. O la editorial lo vende, porque o bueno, ustedes no, ustedes venden sus propios libros, lo cual está buenísimo. Y ese es son tres mundos completamente distintos. Y la ejecución es muy orgánica, viste, de golpe. A veces pasa que uno escribió algo y no funciona. Vos decís, pucha, pero no, esta escena no va a funcionar así. ¿Por qué? Porque el otro, viste, cuando lo plantaste, no se quedó, los planos, no sé, están todos demasiado tranquilos y de golpe salta acá y esto era, no sé, tenés que ir como balanceando y vas haciendo como, lo vas amoldando al ritmo también de la historia, ¿no? Claro. Y eso medio que hasta que no lo planteas no lo ves, es muy difícil de ver. ¿Y en cuál de todos los pasos detectás ese tipo de problemas y los solucionás? En el dibujo. O sea, Cuando ya en el empezás dibujo. a hacer la puesta a página, sí. Ok, no, esa era por ahí una de... No, igual el A eso guión tiene apuntaba que mi estar. pregunta. El guión es como es el plan. Eso tiene que estar claro. Eso siempre está, por eso está escrito. Yo conozco un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Hay gente que dice, no, pero yo prefiero no hacer de manera convencional, voy dibujando a medida que se me va ocurriendo. Bueno, ok, pero eso no es una historieta. Y es otra cosa. Puede funcionar o puede ser un desastre y perdiste un par de años haciéndolo. No sé, si no importa, no importa, está todo bien. A mí sí me importa porque mi tiempo, ¿viste?, es valioso. Entonces, sí, es importante tener un plan, ¿no? Y el plan es el guión. Ese plan después cambia cuando uno lo ejecuta. Y hasta puede cambiar completamente, imagínate cuando sale. Vos decís, che, no, pero este libro está buenísimo. Después no lo quiere leer nadie. Sí. Bueno, pero ahí podemos salir con un argumento artístico, que es que lo importante es que uno lo hace para uno, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro. Vos tenés ciertas incógnitas y las satisfaces
haciendo el trabajo. Y te hago una pregunta, que esto viene un poco a colación de esto que decías digamos, como de la parte digamos, de con lo que uno se carga cuando uno arranca un proyecto. ¿Notaste un cambio, digamos, en esto? Por ejemplo, vos dijiste en un momento aislamiento, en esta cosa de, a partir de después del primer libro, te empezaste y acercar a otros artistas, hubo como un diálogo un poco más fluido que digamos, que te sacase esa cosa que viste a uno a veces en los primeros proyectos, está como justamente muy encerrado. Y bueno, una de las cosas, unas premisas un poco del podcast también era un poco abrir eso que todos, cada uno viene craneando y que sea un poco más, más ameno y más de compartir, ¿no? Estas cosas. No entendí la pregunta. Claro, si notaste un cambio en eso, en esa cuestión de a veces de aislamiento en el trabajo, a partir del primer libro, que por ahí te empezaste a conectar con otros artistas, con otros que estaban publicando. Bueno, mismo decías lo de Agrimbau cuando empezaste a trabajar ahí en la escuela. La universidad, sí. Sí. Creo que si por ahí es diferente que, por ejemplo, mira, yo cuando estaba dibujando Zero Point estaba en Argentina. No estaba publicado el libro, pero yo lo estaba haciendo. Pero después Claro. recién salió cuando yo me vine a vivir acá a Brasil. Entonces yo iba a los festivales, iba a la universidad, me cruzaba con alguien. Igual, tampoco es que uno muestra tanto su trabajo, no sé. Salvo con Diego, había gente que sabía, pero porque, no sé, porque un día vino a casa o yo mandé un PDF a alguien con algunas páginas y vio ese PDF, pero es como muy privado, porque tampoco uno sabe si lo va a terminar, ¿no? Eso tampoco Claro. es bueno generar expectativas a otro si uno no puede satisfacer ni las propias. Y Terra Australis yo estaba acá, estaba así como me ven ahora, o los que me están viendo en el live stream, mi estudio, yo paso la mayor parte del día acá, esto es mi casa, y no hablo con nadie. No Claro. voy a ningún lado. O sea, obviamente sigo trabajando y todo, y tengo mi mundo acá en Brasil, pero no es un mundo de historieta el que está acá. Claro, Claro. claro, un poco, Y creo que necesito. y después el aislamiento, volviendo un poco a eso, yo siempre hablo de artistas y no le tengo miedo a la palabra, vengo de una familia de artistas. Yo me empapo de arte constantemente, arte, digo, no historieta o dibujos. Arte, voy a todas las bienales, me interesa, no sé, escuchar música clásica, ir a recitales, ir a hacer cosas y otras que tienen que ver con el pensamiento más abstracto, ¿no? No tan literal, digo, que tiene las artes. Y para uno generar arte es un trabajo muy introspectivo y para mí es necesario el aislamiento. Es como el tipo este que se iba al sótano. El sótano es fundamental. Claro. Hay gente que va a dibujar un café con los amigos. Yo no puedo. Hay gente que tiene el iPad Pro y el Apple Pencil y se sube al avión y dibuja. Lo estoy cargando porque un amigo mío está haciendo exactamente eso y posteó unas fotos ayer haciendo animación y lo mando al frente a mi amigo Juan Pablo Zaramela. Bueno, Yo no Tezuka puedo. también dibujaba. Tezuka dibujaba los trenes a punta de pistola con los editores para que termine, ¿no? Yo no puedo, yo tengo que estar acá, tengo que Bueno, estar en mi yo estudio. en este momento uno de los chicos uno de los profes de Casa Nebula está con su tableta, creo que al lado del mar. Yo no puedo hacer eso también. Yo no O sea, sé, yo creo que la introspección es fundamental para la creatividad, eh, hasta que uno tenga la idea, ¿no? Después está bueno igual tirar la bola y rebotarla con otras personas, porque yo hago eso con mi novia, con mi mujer. Ella también es formada en artes, ¿viste? Le gusta el cine, le gusta la literatura. Hablamos de esas cosas y me da un feedback un poco para salir un poco de mi cabeza. Es como un proceso en el que uno primero se tiene que meter para encontrar la idea. Y a veces tenés que... Es difícil de explicar eso, porque
creo que el nivel de aislamiento y soledad que es necesario, o por lo menos que yo necesito, no voy a decir que todo el mundo lo necesita, eh, es, puede ser bastante insoportable para otras personas. Es, Yo creo que hay un nivel necesario de diálogo largo y profundo interno que no sucede en presencia de otros. Tal vez me parece que pasa también como un poco por ese lado, ¿no? se- Yo lo que hago también es, esto ya tiene que ver más con una cuestión cuasi técnica, que es que también eh, hago participar a gente contándoles lo que estoy haciendo y todo esto. Gente que no, porque vos recién hablabas de tu mujer, ¿no? De que ella tiene, digamos, como conocimiento literario y de cine, etcétera. Pero yo hago lo contrario a veces. Mientras más bruto sea, bruto, perdón, no quiero no insultar a nadie, pero digo, cuanto menos más iletrada sea la persona, ahí también me ayuda también a descubrir puntos flojos. Digo, si no lo entiende la persona iletrada, uno se está metiendo en terreno pantanoso, ¿no? Uno da por sentado que todo el mundo va a entender lo que uno tiene para ofrecer, pero muchas veces no es así. Entonces contarle la historia que estoy haciendo, poner a mi vieja, que, que tiene cero interés en el cómic y todo lo demás, si ella no lo entiende, hay algo raro ahí que hay que arreglar. Perdón, los puse acá en la ventana de Twitch para que se vea quién está diciendo qué cosa, porque si no, Ah, sí, sí. Ah, bien, bien. la que está viendo, Se el que está enciende viendo, la, exacto, sí, Claro. se enciende la cosita verde, sí. no entiendo quién está Claro. hablando. No, ojo, eso es fundamental. A ver, no se lo voy a mostrar al portero de mi edificio, porque probablemente tampoco le interese la cosa que yo hago. Claro. Pero sí lo que hago es, por ejemplo, a veces se lo mando a un amigo o se lo mando a mi viejo, y le digo, che, léelo, fíjate qué te parece, si se entiende, se entendió, viste, qué es lo que... Porque es un poco, creo que forma parte de ese proceso que estábamos hablando antes, del momento en el que uno tiene que empezar a salir de su cabeza. Claro. Yo creo que, no sé si haría, qué sé yo, che, no sé qué escribir y voy y hablo con una persona que nada que ver. Claro. No, Claro. creo que uno en general tiene, che, esta idea que yo tengo se entiende, ¿la entendiste? Nada más, ¿Te con gustó? mirarle la cara ya uno sabe las partes que está fallando, ¿no? Claro. Claro. Si te ponen una cara como que no te entienden o si se ríen, por ejemplo, porque creo que en el caso del humor es particular, o en el drama también, ¿no? Si la gente dice, wow, viste, en alguna parte de la historia que le estás contando y reaccionan como con una exclamación, digamos, Claro. dramática, uno sabe que va por buen camino. En cambio, si Sí, bosteza cuando tendría que decir wow, ya hay un claro. problema. Bueno, el O, tema o te Claro. tira, o te tira una risa cuando no había chiste, digamos, ¿no? Claro. el tema del humor es una cosa, para mí es algo que yo no manejo. De hecho, creo que mi trabajo a veces se puede volver un poco demasiado serio. Pero es un arte muy, muy difícil, creo, ¿no? Muy Sí, delicado. sí, sí. Sí, yo creo que así humor explícito, ninguno de los cuatro hacemos ese tipo de producción. Bueno, yo hice Salvo Asian Store Junkies Verleagen, precisamente Claro, es verdad, para. es Sátira verdad. por ahí, Yo ¿no? hice Asian Store Junkies precisamente para testear ese. Además, también me dije como lo hago ahora o nunca, ¿no? Claro. Claro. Y descubrí una cosa interesante que descubrí es que los mecanismos para crear la risa son parecidos a los mecanismos que uno utiliza para crear el efecto dramático, que es básicamente una acumulación, llegar a ese clímax y distensión, ¿no? Tiene una cosa incluso casi sexual, diría, en el ritmo Claro. de cómo se trabaja eso. Solamente que en vez de generar la sorpresa o la angustia o lo que sea, generas lo contrario. Pero digo que funciona, la dinámica es parecida, es crear una expectativa respecto a una cosa y después dar por tierra con eso y esa liberación, digamos, es lo que produce la risa o el llanto, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que es difícil si uno está acostumbrado precisamente a trabajar con drama, como es mi caso también. Pero lo lindo del humor es que uno, bueno, se permite ciertas libertades que en el drama no se permite, ¿no? Es un arte muy interesante. Creo que, supongo, ¿no? En el lado, cuando uno está haciendo sátira, humor, o se mete, no sé, a veces hay gente que le gusta mucho trabajar con temas, no sé, políticos o morales. Ahí sí creo que hay que hay que tener feedback, no sé. Porque de Sí, la sí. manera que yo escribo es como una manera muy
¿Viste cuando uno habla de la mecánica de la historia? Vos tenés, no sé, una estructura por capítulo, tenés desnudos argumentales, tenés un ritmo y tenés como no que suena feo decir mecánicamente. Bueno, Diego Vago habla de unas rueditas, ¿no? Que tiene como las rueditas, que cada ruedita es una motivación, por ejemplo, de un personaje. Eso está muy basado en los personajes. Y a medida que va avanzando la historia, esas rueditas van girando y cada una cambia. Porque de un lado de la rueda tenía cierta opinión y después cuando pasa otra cosa con otra ruedita, giran las dos y se transforma en otra cosa. Entonces mi approach, por lo menos al guión, es como bastante mecánico. Uno va resolviendo ciertas cuestiones. Quiero decir, no es un approach tan literario. Entonces cuando es más literario, cuando es más cercano, quizás diría, a explorar, no sé, los factores dramáticos de la historia o morales, creo que es bueno tener más feedback, ¿no? Obviamente que también lo que acabas de mencionar es una de las cosas más interesantes que tiene la historieta y que para mí, en mi caso puntual, por una cuestión de temperamento, supongo, es lo que lo convierte para mí en el medio ideal, porque tiene esa cosa de dramaturgia, pero también esa cosa de espacio y después cuando uno la construye, uno está básicamente edificando, por así decirlo, ¿no? Como armando un todo con distintas partes. Y además tenés la palabra, que entonces podés jugar también con la parte literaria. Nosotros hemos entrevistado a algunos autores en el programa, como el caso de Martín López Lam, que además de tener una carga visual enorme, él trabaja muchísimo el texto. Vamos, que uno puede leer el texto sin imágenes y aún así tiene un peso enormísimo. Y después, bueno, conjugar todas esas distintas partes es lo que hace para mí, ¿no? una buena historieta y que otros medios simplemente no lo tienen. No estoy diciendo que lo deberían tener, pero digo que eso es lo que diferencia a la historieta de otros medios. Por eso tiene esa cosa fría y calculada, por ahí como vos le llamás mecánica, porque en efecto estás armando un artefacto, ¿no? Si fuera una bomba. Un crimen perfecto. Sí, y también yo creo que es otro de los temas que hemos tocado en el podcast, que es esto de, uno puede, si vas a filmar una película, a veces podés filmar, no te cuesta nada filmar metraje, o sea, sí, si estás en una locación, si ya la locación la tenés y no te tenés que ir a otro lado, no te cuesta nada filmar un poco más y después recortar. Ahora, si le vas a poner horas de tablero, el cálculo es súper importante para no dibujar de más. Pero mismo la palabra, cómo está usada dentro del cine, ¿no? Sin ánimos de irme por las ramas, pero mismo la palabra, también el peso que tiene en el cine, de hecho, y sobre todo hoy en día, que la palabra no tiene tanta importancia. Y quien lo hace peca un poco de retrógrado, de old school, ¿no? Tipo Wong Kar-wai, con esos monólogos al principio para presentar la historia. El cine chino tiene mucho de eso en general. Pero... Fallen Angels fue uno de los ejemplos para... Las referencias para 0 Point. La película buenísima. Bueno, yo tenía una pregunta acá que tiene que ver con esto, ahora que entramos en... Que inevitablemente el cine asomó la cabeza. Que es, yo estaba mirando un poco tu trabajo y era interesante porque cuando miraba los trailers de tus libros, ¿no? Y veía viñeta a viñeta, como vos armaste los teasers y los trailers, que es una especie de diapositiva, ¿no? Sí. Veía que digamos, los encuadres, los ángulos, ¿no? La composición de cada viñeta, por supuesto, tenía bastante de cinemático, entre comillas, pero a su vez muchísimo de manga moderno, ¿no? Mucho, bueno, se ve que te gusta Urasawa, gente así. Pero después, cuando miraba las páginas enteras, ¿no? Ya no viñeta por viñeta, sino las páginas enteras, veía que la composición de la página y cómo están colocados los personajes en la página y todo, te arrimabas un poco más para el lado del cómic norteamericano contemporáneo, ¿no? Del cual confieso que no conozco mucho, pero por supuesto sí que he visto y veo cosas. Ya somos dos, ¿eh? Yo no entiendo nada. Pero digo, me llamó la atención eso, ¿no? Como viñeta a viñeta tenía mucha cosa de manga y cuando te alejas, entre comillas, y la ves como página entera, tiene más de cómic occidental. ¿Eso es
esa voluntad o es por una cuestión para poder vender tu trabajo en ese mercado en puntual? No, es una... No, ¿vender qué? Yo, perdón, no, yo hago libros cuando tengo tiempo. Claro. eh, Esto está hecho para nadie, está hecho para mí y para el que lo quiera leer. Es así. No estoy buscando trabajo, no estoy mandando carpeta, no es eso. Digo, obviamente cada tanto hay algunos proyectos, pero no está apuntado a un mercado en particular. Está dibujado con lo que uno quiere dibujar y lo que le sale. Sí, sí, no, pero Como yo perdón, perdón no, que te no, sí, sí, interrumpa, sí, pero digo que... termino lo del tema de los encuadres. Probablemente la similitud se dé porque el cómic americano está muy influenciado por el cine. Ellos prácticamente inventaron el cine moderno, o el cine que se consume hoy en día, ¿no? Sí, Eh, sí. y está muy influenciado por eso. Pero creo que hablabas de diseño de página y viñeta. Creo que en Zero Point diseñé más la página, eh, y en Terra Australis es casi un frame de 2.35 de cine. Entonces no me preocupé por balancear la página o la doble página, como una composición. Es más Ajá. la composición de la viñeta interna, que sería una falencia si uno estudia a Will Eisner o si estudia a los... Mirá, justo hablo de exponentes y son los americanos, ¿no? Los que lo Claro. escribieron por lo menos. Porque ellos dicen que hay que balancear la página, está la viñeta, después está la página como un todo, la doble página como un todo. Eh, Creo que no lo tengo tanto en cuenta, aunque quizás es un poco más instintivo. Uno se da cuenta, ¿no? Cuando la cosa está quedando muy llena. Por ahí decís, no, en la tercera viñeta mejor no hago tanto el fondo porque me va a quedar todo muy pesado. Eh, pero no tomé en cuenta un diseño total de página. No lo tomo tanto en cuenta. Creo Ok, que... claro, yo cuando vos acabas de decir de mencionar la palabra falencia. No sé si falencia, pero sí que para mí es un rasgo distintivo del cómic, del lenguaje del cómic norteamericano, que eso, ¿no? De que la composición de página, by default, no por una cuestión de falencia, sino que por defecto, la página como un todo, tiene menos peso que el viñeta a viñeta, ¿no? Mientras que en el manga sí. Digamos, la página entera es como Depende del autor prima igual. por sobre. Eh, Sí, sí, no, por supuesto, por Sí, supuesto. María. Depende del autor. Bueno, sabes quién tiene algo que me recuerda a eso, al cómic norteamericano? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora del que hizo Gantz. No sé el Sí, nombre, sí. lo tengo acá a mano. Sí, lo googleamos. Hiroi Aoku. Exactamente, él tiene algo de eso, que me recuerda un poco al cómic norteamericano. Y cuando digo norteamericano me refiero no solamente de superhéroes, sino, viste, no sé, se me ocurren estas series así medio neo-noir tipo Coward o, bueno, Vértigo. Sí, Para mí Vértigo es donde más se nota el estilo de cómic norteamericano contemporáneo, che, viste, cómics tipo es bueno Preacher. saberlo. Le voy a mandar mi carpeta a ver si cuando Bueno, empiece es a que buscar sabes también trabajo. por qué lo preguntaba, porque te oí hablar en uno de tus episodios que hablabas de un encargo que habías hecho, creo que para Star Wars, que creo que dijiste. Y dije No, por pero ahí, eso no es historieta. Es para una serie animada. ajá. Son Claro, yo tipo pensé, digo, por ahí él tiene, viste, por ahí trabajos bastante a menudo en ese mercado y algo de las herramientas que usa para ese mercado se infiltran en su trabajo más personal. Pensé que podía llegar a ser el caso, ¿no? No. Creo que ahí, por ahí tendríamos que hablar un poco de las influencias. Eh, Claro. yo, cómic americano, he leído poco y nada. Conozco más ilustradores que tienen, creo que de hecho, varios de los mejores ilustradores del planeta tienen y tuvieron, y tendrán, supongo, por la escuela que tienen. De eso algo entiendo, muy poco. De literatura también entiendo algo de literatura americana. Pero cómics muy poco, no leí, nunca. Cuando era chico no había superhéroes en el kiosco para comprar, como hay hoy en día, ¿no? Eh, y bueno, el manga tampoco había tanto, ¿no? Pero bueno, ya en los 90 creo que había un poco más. Eh, pero sí, igual las cosas que leo, por ahí son más, no sé, Otomo leí, me encanta, creo que Otomo está al nivel de Moebius. Moebius, Bilal, no sé, argentinos, no sé.
¿cómo se llama? Alexina Muñoz Zampayo, me fascina, creo que son de las mejores cosas que vi en mi vida y que hay como narrativamente. Y todos estos tienen como una manera de narrar particular, creo que de algo ahí habrá. Es más, yo siempre supuse que iba más para el lado europeo. De hecho, Otomo es un tipo muy europeo. En Japón no es japonés, Sí. no es manga. Es un tipo raro, las cosas que hace. En Japón hay gente que no sabe quién es increíble. ¿Otomo cuál? Y hay como 10 Otomos, ¿viste? Bueno, yo me acuerdo en una de las entrevistas que había leído en su momento que contabas dos cosas, algo que tenía que ver con esto que hablaba Berla, que decías que en Japón te veían como norteamericano el trabajo y más en Occidente te lo veían como más japonés, como que Sí, es estaba justo que medio en el cruce, ¿no? allá yo mostraba mis cosas y era, cómic, porque ellos cómic es americano, ¿no? Claro, No era manga. Yo decía, pero en Argentina yo lo muestro y esto es manga. claro. Eh, Creo que cuando era más chico yo estudiaba más, ¿viste? Y miraba las referencias y trataba de sacar un estilo. A mí me gustaba mucho Shirou también en su momento, como a todo el mundo, porque es lo que vendían en el kiosco. Y Shirou es rarísimo, porque dibuja raro, compone mal las páginas, no es fluida la narrativa, es insoportable de leer. Pero tenía Sí, es algo muy. insoportable. Yo nunca Sí, sí. No, es terminé ninguno. infumable Shirou. Yo ahora no lo puedo leer los libros de él, porque no sé cómo los leía en aquella época. Y narra raro. O sea, no es. No es lo que uno identifica normalmente con el manga hoy en día, pulso No, ni de, hablar. Ponele, para hoy en nada. día, de las cosas interesantes que he leído, no sé, Hiro Matsumoto me parece que es alucinante. Taiyo Matsumoto, que son los dos Matsumoto, son otro Uf, que es alucinante. sí, sí, sí. Eh, y lo último que leí, y esto lo digo en serio porque no leo manga, en esta biblioteca hay de todo, pero no hay manga. Cosas que me han regalado y cosas que compré hace 20 años atrás. Es Tomo Nihei. Eso fue lo único que yo leí y dije, puta, este Mira, tipo es diferente. claro. Me gusta. Pero eso fue lo último. Y, Bueno, ahí y vos tocas un tema, perdón. No, iba por ahí para que no se me escape el tema, era porque Sí, mencionaste lo de mostrar cosas en Japón y te decían que es cómics, y luego lo mostrabas en Occidente y te decían que era manga. Eh, por ahí una opinión, digamos, ¿por qué pensás en qué se basan para decir eso, ¿no? Sin vergüenzas. No, es que eh, es como si yo muestro Muñoz y Zampayo a un americano, va a decir que es europeo. No es argentino, es europeo. Pero digo, ¿por qué pensás que en Japón te asociaban más con el cómic occidental y no tanto con el manga? No, a eso voy. Entonces, el manga es importante entender que es una escuela. Así como el americano, no sé, dibujan los musculosos y los fondos elaborados y el tipo de narrativa que ellos tienen y las sombras contra mitad. Hay una escuela, se estudia para eso. Se estudia años eso y se dibuja y se prueba y se practica. En Japón es lo mismo. Y yo estudié con japoneses y había dibujantes que no les salía el estilo. Eso es importante entender para desmitificar un poco la industria japonesa de cómic. Eh, es muy difícil. El cómic mainstream, no estos tipos raros de lo que estábamos hablando ahora. Y creo que ustedes, claro. yo conozco muy básicamente el trabajo de Berliak, que me parece muy interesante porque es diferente. Eh, También sé que se te nombra como el autor alternativo, lo cual estos tipos de lo que hablamos también son medio. Bueno, Otomo no, pero Otomo Claro. es otra cosa. Eh, y en Japón hay tipos, el manga mainstream, ese es el que quizás influencia más a la animación, tenés que sacar el estilo. Y estos pibes con los que yo estudiaba, no les costaba sacar el estilo y hasta las lágrimas, ¿eh? Y, y es como decir, claro, yo quiero entrar al mercado americano y no estoy logrando aprender o ejecutar estas cosas básicas que tiene la industria americana de cómic. Eh, y creo que de la manera que yo me formé, no hay tanta influencia del manga. No, quizás, no sé. Y Tengo otras cuando vos te, influencias mezcladas y ellos se dan cuenta y de eso. cuando vos te Claro. formaste ahí en Japón, decís cuando estuviste
con esta gente ahí en Japón, ¿recordás en qué hacían hincapié, cosa de poder alcanzar esa escuela, ese estilo? ¿Por dónde pasaba, digamos? Eh, no, porque no me decían qué es lo que yo te... Claro, sí, tipo Es japonés. raro, ¿viste? Los japoneses tienen Claro, una manera muy Muy, particular de ser. Pero yo veía lo que pasaba con los otros alumnos. Entonces yo, por claro, ejemplo, veía alumnos que querían hacer... Porque aparte del manga están los géneros en Japón, ¿no? Vos querés claro. hacer shonen, seinen, querés hacer gekiga, querés hacer hentai, querés hacer yaoi. Hay una escuela, es un género específico. Entonces yo me acuerdo que había dos pibes, por ejemplo. Uno que quería hacer manga, estamos hablando de chicos que tendrían 17 años o menos, o 10, no sé, 16, 17 años. Uno quería hacer de boxeo, su fantasía era hacer manga de boxeo. Y entonces está todo el día dibujando músculos, 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 equipamiento, planos de, ¿viste? De One Punch y qué sé yo. Eh, y bueno, vos lo veías, le faltaba, si te pide, no, necesita 10 años más de seguir dibujando músculos porque no está ni cerca de lo que hay en la calle. Pero bueno, él le seguía dando. Quizás hoy en día el pibe ya sea publicado, o no. O sea, del 90% de los estudiantes que no pasa. Claro. Y después había otro que quería hacer hentai. Y entonces estaba todo el día dibujando chicas y además quería ser ilustrador hentai. Porque hay una industria enorme de los videogames en Japón y de revistas. Y entonces hentai digo, no porno. Entonces Claro. es erótico medio pajero japonés. sí. Entonces dibujando las chicas y la bombachita y qué sé yo. Y no dibujaba bien, igual hacía este pibe. Pero, pero todos los días que yo iba, él estaba dibujando con referencias. ¿Viste? Y hacer el bordado el bordado, ¿no? ¿Cómo se dice? El, Eh, el sí, encaje de no sé el qué encaje. y las texturas de eso, porque eso era importante y es importante para ese género que yo ni me había imaginado. Y los modelos de ropa y esas cosas. Ese es muy nicho, es extremadamente nicho, sobre todo porque es una industria muy grande, ¿no? El cómic americano pasa lo mismo. Eh, nosotros, que no tenemos una industria, que uno dibuja lo que dibuja cuando quiere y cuando puede, y lo publica cuando puede y cuando otra persona pueda, no estamos pensando de esa manera. Otras industrias como la europea, el autor está pensando más en el autor como artista y no en ningún nicho. O sea, él tiene, bueno, sí, si querés trabajar para Soleil, que es el Marvel americano, Claro. que no sé si existe hoy en día, debe existir todavía. Tenés que, ¿viste? Si vas al mercado francés, que hay muchos más niveles, sí, pero ellos también valoran más el autor. En Japón casi no hay autores. Autor, digo, un tipo que haga lo que le sale, que sea diferente, que no, quizás no necesariamente es manga. Lo que nosotros entendemos como manga, ¿no? Y los japoneses mismos entienden. Bueno, esto es algo que yo siempre digo a todos lados que voy cuando doy charlas en festivales y esto, y me preguntan la cuestión del Gekiga y todo eso. Y yo digo que precisamente una de las maneras de explicarte por qué el Gekiga de los años 60 y 70 funcionó en Occidente es precisamente porque encajan con ese arquetipo del autor, ¿no? Mientras que otros mangaka que son igual de interesantes e igual de sobresalientes y extraordinarios, ¿no? Digo, por fuera del ordinario, como mencionaste el caso de, de Matsumoto, pero bueno, hay muchos más, no sé, por ejemplo, el caso de Inyo Asano, ¿no? Gente así que, por lo general, no, los que más conocidos del género seinen acá en Occidente, que son igual de autores que, entre comillas, que los que hacían Gekiga la década 60, 70, pero sin embargo no tienen ese aura de autor, ¿no? Con mayúscula, mientras que los del Gekiga sí, eh, también por la temática, el tipo de dibujo que es como desprolijo, ¿no? Más cercano a, de vez en Más cuando expresionista, aparece. ¿no? También, no es Claro, exactamente, Claro. tan sí, bueno, sí, prolijo. ergo más occidental también. Entonces, para mí por eso triunfó, bueno, para los estándares occidentales triunfó el Gekiga y a su vez sirvió como puerta de entrada para gente que no leía manga para que entre por ahí a interesarse en manga más puro y duro, ¿no? Yo siempre digo que es como
es como, viste, las casas de té que eran como una puerta chiquitita para que los samuráis tengan que dejar la espada afuera. Entonces es un poco parecido a digo, que digamos, uno entra por el Gekiga y deja esa espada, esa vergüenza la deja afuera y entra tranquilo al manga porque sabe que no es manga, sino que es Gekiga, viste. Tiene permiso, por así decirlo. Es importante, quizás, aquel que está leyendo hoy en día. ¿Qué leen hoy en día? Perdón que mi ignorancia, porque hasta la última vez que yo miré que escuché, levanté la oreja, estaba Naruto y estaba, ¿cómo se llama? El de los piratas. One Piece. One Y ahora Piece. está Boku no Hero, Sí, a Attack nivel on masivo, Titans, sí. claro, sí, Lo sí, que es sí, el a nivel shonen, sí. masivo, sí. Esos sin embargo, One Piece me pareció una propuesta muy diferente. Hoy en día se parece más a Dragon Ball, pero cuando empezó era diferente. Era raro, una cosa como muy bufonesca, ¿no? Con mucho humor, medio caricaturesca, ¿no? Sí. Sí, es de la tradición de Dragon Ball, sí, es cierto. Tiene esa cosa de aventura y de violencia sana. A lo que iba es quizás aquel que esté escuchando el podcast o esté viendo el live stream, a veces cuando hablamos de manga, la gente inmediatamente identifica las cosas que están pasando en la tele o esto que es quizás más mainstream, ¿no? Que es lo que más vende los libros y que los pertenecen a la biblioteca y que no tiene fin. Casi todos los autores de los que hablamos hasta ahora son tipos que no hacen eso. Tipos que hacen cosas distintas. A mí que está bueno entenderlo y dejarlo claro. Veo que quizás mi trabajo es un poco más cercano por ahí al americano, o tiene más que ver con eso, pero lo que leemos o la curiosidad parece que es parecida a la que tenemos nosotros Sí, acá. sí. Y es bueno Hay entender que el casos manga en donde ambas cosas coinciden, pero son raros, ¿no? El caso de Urasawa, por ejemplo, no sé, de Naoki Urasawa, que es súper masivo y súper conocido y al mismo pero está tiempo. bueno lo que hace Urasawa. A mí me Claro, copa exacto. también. Yo leí algunas Sí, por eso digo. poco. He leído Monster, leí, no me acuerdo qué más. Es el de Monster, ¿no? Sí. 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 Son casos raros en donde se juntan las dos cosas, ¿no? Como calidad y popularidad Es, van de la mano. quizás es más para adultos, ¿no? También convengamos. Sí, absolutamente. Pero hay que entender que el manga es un mundo. Hay una cantidad de nichos y de estilos y de cosas raras. Pero quizás lo que la mayoría de la gente conoce es de lo que hay en el kiosco y lo que hay en la tele, que es terrible para mí, que para mí es el equivalente no sé, porque la serie, si uno entiende qué tienen en la cabeza los autores japoneses cuando hacen ese tipo de series, es tremendo, ¿eh? Es como la gente que trabaja en la tele y hace series para televisión. Tipo que el primer capítulo está bueno, y el último, y el del medio. Pero los otros 20 que están en el medio son rellenos, están haciendo chorizos. Y el manga es lo mismo. Lo que pasa es que ni siquiera saben cuál es el capítulo final. Porque el manga no tiene fin. O sea, básicamente es una serie de televisión. Lo que en Occidente conocemos como una serie de televisión. Claro. O una telenovela. Entonces no tiene fin. Son un montón de personajes, ¿viste? Interactúan entre sí y viene una historia y ellos la resuelven y después termina el capítulo, se va la historia y los personajes quedan. El capítulo siguiente viene otra historia. Y es un círculo vicioso, terrible, porque ¿cómo puedes son como mundos. ¿Cómo puedes son como escribir mundos en los que algo uno está? si no sabes cuándo termina? Si no sabes lo que querés contar. Entonces ahí, por ejemplo, que estamos hablando, bueno, Barliak, vos un poco trabajás también con eso, que es la novela gráfica. Es como leer un libro. Vos tenés una idea clara. Necesitas X cantidad de tiempo para contarla. Es como, te quiero contar una historia, te la cuento en 10 minutos, te la cuento en 30, te la cuento en 2 días. Pero es eso. Hay una historia. Y en manga no hay eso. En el mainstream, por lo menos, ¿no? Y yo lo entiendo desde el punto de vista de supervivencia del autor. ¿Por qué? Porque yo, cuanto más libros vendas y cuanto más me proyecte en el tiempo, voy a poder tener una casa mejor, voy a poder mandar a mis chicos a la escuela, voy a poder jubilarme. Están pensando además así. ni sueñes que tu jefe, que tu compañía, porque es eso básicamente, que tu compañía va a permitirte
abandonarlos, ¿no? No. Justo precisamente en el pico de tu productividad, cuando la gente ya está enganchada, y de repente no vas a decir, bueno, ya encontré el final, así que Bueno, tiene sentido hacerlo ahora. Te van a ¿por qué, decir, sí, digo, las pelotas las vas a hacer ahora. ¿por qué no Claro. termina Walking Dead de una buena vez? Porque no conviene. Porque es un buen negocio. ¿Por qué no termina Game of Thrones Claro. de una buena vez? ¿Por qué no? ¿Viste? Claro. Y el manga es lo mismo. Y para mí eso es uno de los mayores desencantos. Y la vi en Japón principalmente por la cantidad de producción que había. Y otra cosa que ves allá, bueno, igual estoy cambiando un poco de tema, son los derivados. ¿Viste cuando hablas de los productos derivados? O primera selección, segunda selección. Sí, como fanart, doujinshi, claro. Claro, Es como el merchandising. Claro, vos tenés un manga y tenés todos los otros que usan los mismos personajes pero cuentan otras historias, pero no se venden en el mismo local, se venden en otro piso. Entonces, Claro. hay como subniveles de gente que está viviendo de eso, de tratar de engancharse a la pirámide, que está bien, porque digo, todos queremos vivir de lo que hacemos. No, y además toda esa industria también hace posible los fallos, ¿no? Es decir, vos vas a tener de cada 100 mangas, por ahí vas a tener uno que consigue que se adapte al anime, que salgan líneas de merchandising, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces toda una industria que exprime esa obra en puntual que da rédito, y con ese rédito, parte de eso, supuestamente compensa para los otros 99 mangas que no alcanzaron a eso y son prácticamente un gasto, por así decirlo. Bueno, hablando de eso, yo creo que en Japón los verdaderos empresarios poderosos son los editores. Son como los productores, el equivalente a un productor en cine. Claro. Claro. En Hollywood. En Hollywood, exactamente. Claro. Y por ejemplo, hace un ratito hablábamos de Tsutomu Nihei. A mí Nihei me parece fascinante. Los últimos números de Blame, Omega, me parecen de las mejores cosas que leí en mi vida. Por el universo que creó y todo eso. Bueno, está haciendo una porquería Nihei ahora. Se llama Los Caballeros de Sidonia. Es una porquería. Sí. O sea, porque no tiene nada que ver. Nihei en el primer número tenía 22 años. Dibujaba mal Nihei. Pero tenía una idea de lo que quería hacer tan fuerte que vos ves el primer número de Blame y te das cuenta que es un pibe que tiene 20. Y que tiene una idea clara, que quizás no la ejecuta de la mejor manera, pero tiene garra, tiene, corazón. Y lo sentís eso y te engancha. En Sidonia se nota que el tipo lo empaquetó, el editor le dijo, mira negro, para hacer una serie de animación y para que lo podamos vender, tenés que hacer una serie con estos personajes, y se transforma en un dibujante irreconocible. No sé si lo han leído, ¿no parece la misma persona? Yo elogié y sí, me dio la misma sensación, está como mucho más lavadito. Y muchos que lo agarraron, digamos, desprevenidos, me han dicho lo mismo, como fui a buscar The Blame y no lo encontré. Claro, como es eso. Eso es un plan empresarial, porque de esa manera él logró meterse a hacer series de televisión. Hay una serie de Caballeros de Sidonia que está hace bastante tiempo ya, de animación, y le permite vender muñecos, le permite hacer merchandising, le permite hacer videojuegos. Y eso es un plan. Claro. Aquel que... A ver, yo empecé a leer manga como medio pendejo, hace 25 años atrás casi. Y una cosa curiosa que les recomiendo hacer, si tienen el coraje de hacerlo, porque es terrible, es empezar a ver los autores, algunos de los autores, quizás no los más conocidos, los que siguen siendo famosos hoy en día, algo que a uno le gustaba cuando era chico, y empezar a ver qué están haciendo esos tipos y con qué estilo están dibujando ahora. Y les va a sorprender que parecen personas distintas. Sí. Salvo que seas Toriyama, que la pegaste, entonces tenés que dibujar como Toriyama, aunque ni siquiera lo dibujes vos, porque es tu estilo. Sojin Lee, tenés que dibujar como Sojin Lee, tenés que hacer eso. Pero hay otros tipos que continuamente se están reinventando. Es admirable, pero también es muy deprimente, porque ves unos tipos que dibujaban un estilo que estaba de moda en los 80, después dibujaron un estilo que estaba de moda en los 90, después en los 2000, los 2010, y van cambiando cada 10 años de estilo. Es increíble, y es muy impresionante. Vos pones 3 dibujos, no es la misma persona. Desgraciadamente a Nihei
le pasó eso. Bueno, eso pasa mucho en el mercado americano también, ¿no? Sí. Como que tiene ese parentesco desde el inicio hasta tipo cómo dibujaba en los 80 a cómo dibuja ahora, artistas que son totalmente diferentes. Y cambian de una manera. Había un tipo, yo estoy tratando de acordarme el nombre ahora. No me acuerdo el nombre ahora. Kiya Samiya no era. Samiya sigue dibujando igual. Uno que cambió, que era más o menos conocido en los fines de los 80, y después cambió 3 veces el estilo. Y hoy dibuja como una persona completamente diferente. Eso también es lo que demanda el mercado. El tipo tiene que, lo que yo le decía, es un tipo grande ahora. Tiene que pagarse la obra social, no sé, la Claro. jubilación, tiene que comer. Pero quizás lo Claro, que igual, hizo. Y de alguna manera, perdón, Atos, sí, sí. no, que también, si bien yo creo que en el mercado japonés y en el mercado americano esas cosas son como muy notorias, primero porque hay mucho foco en los artistas, o sea, son muy conocidos los dibujantes y los escritores de esos momentos, y también porque son muy conocidos lo mainstream de cada época, ¿no? Entonces es muy fácil definir como, bueno, tal artista en los 80 dibujaba así como se dibujaba en los 80 y en los 90 cambió como se dibujó en los 90 en Japón y así sucesivamente. Sí, Pero me parece igual que eso es eso algo es, que eso es una creo, adaptación lo que estoy hablando son que un día parece que dibuja como Tomo, el otro día dibuja como Kiya Samiya, el otro dibuja como Toriyama, ¿eh? claro, claro, pero también eso tiene que ver con las tendencias del momento. Y por ahí, eso me parece que también pasa en lugares donde el mercado no es tan mainstream, solo que no se nota porque justamente nunca hubo algo que realmente defina la movida, ¿entendés? Como que yo creo que ahora hay artistas que están dibujando de cierta forma acá en Argentina que hace 30 años no hacían lo que están haciendo ahora. Y no sé bien cuáles son las razones, pero claramente lo que están haciendo ahora tiene que ver con lo que todos están haciendo y lo que hacían antes tenía que ver más con lo que todos estaban haciendo antes. Solo que justamente como no están en la escena mainstream y no son como realmente relevantes en un mercado porque es pequeño, como lo es acá en Argentina, a comparación con Japón, entonces por ahí esas cosas pasan desapercibidas. Sí, Pero igual también creo me que por ahí parece, también lo que Agustín está por ahí apuntando es a esos cambios que no son orgánicos, ¿no? Es como, digo, qué sé claro, yo, Moebius desde cuando firmaba como John Giro hasta que se transformó en Moebius y qué sé yo, por supuesto que cambió un montón, pero digo, los cambios que iba dando eran como pasos más bien orgánicos que te iban llevando Sí. una cosa a la otra. claro. Claro, Mientras sí, que que es tenían verdad que que ver este con caso que él. él mencionó, el caso que él mencionó, el de Tsutomu Nihei, sí que es cierto que fue como Es raro. joder, sí, además llega de una hora para la otra, ya no tiene nada que ver. Parece, está como, no sé, lo lobotomizaron, me parece. Claro, sí, se vendió a las corporaciones y lo convirtieron en un Sí, robot. Empezó a meter Imperio lolitas. de Lanús. Sí, sí. Sí, Hablando de industrias megalíticas, pasemos Hablemos a de la Argentina. Argentina. Exactamente. Bueno, tu libro salió hace poco, estuviste en Crack Bam Boom presentándolo. Y vos estás viviendo en Brasil. ¿Cuánto hace exactamente que estás en Brasil? Se cumple. Uy, pará, se acaba de cumplir 6 años. Este mes. 6 años. Creo que este mes. Y ahí en Brasil vos, digamos, medianamente participás de algo que se pueda llamar una escena o estás como, vas a tu bola. Eh, Medio que entré por la fuerza porque Zero Point se publicó acá en simultáneo Ujú. por una editorial que yo no sé si sigue existiendo hoy en día, que son los que publicaban Walking Dead acá. Eh, Hace que era una editorial bastante grande. No fue una buena experiencia, pero gracias a eso, medio que empecé a ir a los festivales, cada tanto y cuando puedo voy. Eh, Han venido argentinos acá, entonces los fui a visitar. Un poco sí, un poco sí. Eh, Ujú. Quizás ¿Tenés profesionales amigos ahí, dibujantes? De algunos, ahí. algunos tengo. Es un mercado ¿Como raro quiénes? este, es un mercado bastante grande, ¿Te el animás a decir brasilero. nombres? Sí, qué sé yo, gente que admiro, que me gusta su trabajo. Hay 2 personas en particular, que es Marcelo Dazalete. No, un grande. Claro. Sí, Marcelo sí. Dazalete publicó unos trabajos, de hecho, en Argentina que pasaron completamente desapercibidos. Él acaba de ganar el Eisner en Estados Sí. Unidos como mejor novela gráfica, que la publicó
por Cumbe, que lo publicó Fantagraphics. Pero más allá de eso, es un tipo brasilero, negro. Me lo presentó Juan Navarrete, que es un mexicano, Juanito bendito, que estaba viviendo acá cuando yo Un llegué. saludo, que él nos escucha, ¿eh? Le Él mandamos escucha un nuestro saludo a programa. Juanito. Sí, sí. Si Un cada saludo tanto grande hablamos, para Juan. tengo una pila de libros ahí atrás que me hizo comprar. Que los compró él, perdón, pero lo tengo acá, nunca se los llevó. Y el trabajo de Marcelo es alucinante. Tiene influencias Sí, que sí, yo no sí. sé de dónde vienen, ¿entendés? Que es... termino con las dos personas que te digo y después hablamos un poco de la industria brasilera, si querés. Y después el otro es Wagner Williams, Mi otro grande, sí, un gran amigo también. que No sé no si es, nos escucha, pero saludo. le mandamos un saludo a Wagner, que es un tipo que está lindando entre un dibujante y un artista. Sí. Quizás le llaman historieta independiente o historieta de autor, pero es un tipo que agota tiradas cuando sale un libro. O sea que si vos me decís que es independiente, yo no sé. A veces vos, viste, viene dibujante famoso de la industria y saca un libro, no vende 1000 libros en 3 años. Y Wagner agota una Sí, además tirada en es curioso porque 2 ambos meses. casos que mencionás son como, tienen esa cosa así, como decís, muy plástica, muy artística, ¿no? Los dos, bueno, yo creo que los dos, vos decías que las influencias no sabes de dónde vienen, pero creo que, por ejemplo, José Muñoz es un referente para ambos casos que acabas de mencionar, ¿no? El claroscuro de Muñoz está Sí, súper presente yo tanto en la obra de somos, Salete como la de Wagner William. los conozco hace un tiempo, los considero mis amigos. eh, Y sí, también es eso, esto va también a lo que me da curiosidad a mí. Acá hay una cantidad de dibujantes que trabajan para el mercado americano que en Argentina no se hacen la menor idea. Acá Claro. forman gente para trabajar al mercado americano y trabajan para el mercado americano. Y hay representantes, eh, vos justo dijiste que Chiaroscuro creo que es un estudio de representantes acá brasilero que exportan dibujantes, no te haces una idea, Sí. y el dinero que ganan. O sea, hay gente que cobran $500 por página. Es increíble. Es un mercado muy influenciado por el cómic americano, acá. Mucho más que el Ujú. argentino. Porque la industria de historieta históricamente que ellos tuvieron es más turma de Mónica, está más virado al humor gráfico. Claro. No a la historieta. No tuvieron esa cosa rara que tuvimos nosotros los argentinos, que no pasó creo que en ningún otro lugar de América no, y no sé si del mundo, o en dónde. Que tuvimos con la historieta, esa cosa, particularidad rara de los años 70, 80. Y después tiene como una historieta independiente también rara, porque tiene mucho despliegue, es difícil de explicar. Cuando vengan o llegue a sus manos algún autor brasilero y lo ojeen, los argentinos no tenemos tanto despliegue. Y hablo No, en para nada. Yo general. tengo, yo tengo más amigos, de hecho, así, colegas con los que hablo y cambio cosas, ideas y todo eso. Te diría que tengo más en Brasil que en Argentina. Ajá. De hecho, en el primer libro de Wagner Williams, Bulldogma, salgo yo adentro del Sí, sí, libro. sí, te vi. Digo que hay como una relación constante con Es un ellos. autor mitiche. Sí, y bueno, pero no sé, gente como Diego Gerlach, Pedro Franz, hay un montón de gente ahí con la Que que hacen cosas charlamos muy locas. muy locas y muy distintas entre sí y que no se sabe ni de dónde vienen ni yo lo asocio mucho o creo que vos das la pista, lo que acabas de decir hace un ratito, que es que Argentina tiene la fortuna y la desgracia de tener una tradición tan importante y tan larga que cuesta mucho despegarse de eso. Reitero, para bien y para mal, ¿no? Porque por un lado está bueno tener ese referente histórico de donde uno viene y es como una especie de flotador, ¿no? Que cuando uno no sabe para dónde agarrar, tiene ahí esa cosa a la cual uno siempre puede volver. Sobre todo al principio. Como me pasó, por ejemplo, sin ir más lejos, a mí, mis primeros trabajos tenían que ver mucho con esa escuela de claroscuro, ¿no? Mandrafina, Muñoz, Brecha, todo esto. Claro. Pero al mismo tiempo sí que es cierto que esa historia puede pesar tanto al punto de que uno no larga ese flotador y no busca explorar otros territorios y se queda en eso. En cambio, en Brasil, al no tener esa historia, esa tradición, o como decís vos, ¿viste? No pasa más allá de Turma de Mónica y todo eso,
claro, o sea, tienen que sacar literalmente cosas de la galera y salen unas cosas loquísimas que no se parecen a nada. Y Sí. lo más loco es que idiosincráticamente funcionan porque como vienen de ahí, son muy de ahí, funcionan, a la gente les gusta, les entra. Es Pedro Franz, interesante. que hizo estas cosas súper locas y experimentales, él terminó haciendo un cómic, no me acuerdo ahora el nombre, pero para una serie de televisión, y después había vagones de subte con sus personajes. Y Pedro Franz es un tipo que hace las cosas más experimentales que uno pueda Sí. ver. Y de repente sus cosas eran como la infográfica de los subtes, una cosa muy bizarra. Yo no sé si igual esto que ellos hacen pasa más por la historieta francesa. Hay algunas cosas, no en la mainstream, pero por ahí la industria un poco más independiente. El cómic americano también. El cómic americano es otra industria que tiene mucho despliegue visual, digo, ¿eh? Eh, y la historieta, no digamos alternativa europea, también tiene mucho de eso. Yo creo que debe venir un poco de ahí. Es interesante esto de que lo de la mochila, ¿no? Que no tienen. Que igual yo, mira, justo ayer hablábamos un poco con Atos sobre la Fierro en estos casos, y yo creo últimamente, y también me gustaría saber un poco tus impresiones de las últimas visitas que tuviste acá, Agustín, como que esto medio que se está atomizando, y creo que un papel importante tiene el retroceso de la Fierro. Hoy la Fierro sale cada 3 meses y ya nadie le presta mucha atención, y en otro momento, cuando recién empezó a salir esta segunda época, era la Fierro, la historieta argentina, ellos mismos se exponían así, ¿no? Sí, Y pero ojo. Sí. hoy que caiga eso como medio, deje de ser tan monolítico y teniendo como un poco de referencia a ese pasado, cambió un poco, digamos. Y con el florecimiento de un montón de editoriales independientes, creo que se atomizó bastante esas cuestiones estéticas. No sé si tanto, o sea, no sé si hoy, por suerte, creo que no pesa tanto esa mochila. Lo que veo yo es que hay mucho, o sea, esto, eh, justamente cuando voy para allá y hablo con mis amigos, no sé, con Dante Ginebra, con Diego Grimbau, que me cuentan un poco qué está pasando con la industria europea de historieta. Hay mucho dibujante argentino que está adquiriendo no sé, a veces yo le llamo manierismo porque honestamente no sé, yo no estoy trabajando, no puedo decir, no puedo criticarlos, porque yo no estoy armando mi carpeta apuntando a ningún lugar. Claro. Pero entiendo que están adquiriendo ciertos estilos y por ejemplo, el trazo limpio, colores planos, eso es algo que no, o sea, es difícil decir que no es autóctono, porque ¿qué es autóctono, no? También. Eh, La Fierro es una paradoja. La Fierro estaba llena de historietas que se habían publicado en Europa años atrás. Yo no lo Claro. sabía, me enteré después, ahora de grande me enteré. Había cosas locas que eran divinas, pero no estaban hechas para la Fierro. Estaban compiladas. Y vi que hay mucho eso, mucho el trazo limpio, ¿viste? Es una narrativa más plana. No es, viste que el manga tiene esa cosa más de profundidad, la historieta americana un poco tiene Claro. eso, la europea tiene muchísimo de eso, la historieta no hay un cuadro que no tenga fondo, por ejemplo. Lo de las lentes y eso no es tan cinematográfico, están como más plano. Y, pero igual hay algunas cosas que me gustan, por supuesto. Pero, no sé, no la entiendo mucho. No entiendo mucho. Creo que Yo tiene no que ver caso con a dónde están apuntando Casterman o en Francia, o Claro. qué están haciendo esas editoriales, qué es lo que están pidiendo. Eh, Tiene bastante despliegue también, que se exigen. Mucho fondo, mucha composición, mucha ilustración gigante, mucha página entera. Eh, pero quizás es porque está un poco más influenciado por esos mercados. Igual sí, no podemos hablar de la Fierro hoy como lo fue en su momento. eh, Porque ni la gente compra tanto la Fierro, ni hay tanta, no sé, yo por lo que vi es siempre la misma gente, no cambia mucho. Y no debería haber una publicación, debería haber 20, ¿viste? Y vos tener de todo. Pero eso pasa cuando Claro. vas a los festivales. Digo, si vas a los, a una convención de historieta y buscas las mesas o las editoriales independientes, ahí tenés un poco, está ahí, no está en el kiosco, desgraciadamente. Exacto, claro. 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 ¿Y vos le sacaste la Sí. ficha a tu público en Argentina, más o menos? ¿Quién te compra, quién te lee?
Eh, vamos a ver si me van a leer Terra Australis o no. ¿Alguien de ustedes lo leyó? Yo lo vi en la Por crack. no. ¿Cómo? Yo lo ojeé en la crack, pero no No leí. estaba feriando ahí a full, así que no lo compré, Pues pero yo por obvias razones no lo tengo. Claro, y acá yo no fui a la crack y hablé con Pictus y y de paso le avisamos a los que estén escuchando, a partir de noviembre se empieza a distribuir en Buenos Aires, así que ¿te dijo? no hemos tenido la suerte todavía, sí. Buenísimo. No, yo no lo tengo el libro. Acá no está. Claro. Y si le saqué la ficha, es raro, porque de alguna manera juntó gente que le gusta la historieta americana y el manga. Igual tampoco podemos decir en general, porque no, porque es probablemente a un cierto grupo de gente que le gusta ciertos cómics les pareció interesante, pero creo que tiene esos dos frentes. Por ahí más virado a lo americano y un poco más virado al manga. Eso. Pero es raro, porque también me escribe gente de otros ámbitos que le pareció que era una película, que era muy cinematográfico. Es raro. No sé el nuevo, pero creo que el nuevo es menos manga, honestamente. sí, eso es lo que estuve chusmeando, es un poco menos, no sé qué quiere decir menos manga, pero no una cosa así. De hecho, creo que no tiene trama de puntos, ¿no? Tiene. ¿Tiene? Ah, yo había visto y pensé que era gris, tipo como grises plenos. Pero bueno. No sé. Esperemos que Ah. no. No, igual ojo. Bueno. Igual las tramas de punto que yo uso son hago grises y los convierto a tramas, no hago Claro. la trama Claro. raspada con el cúter. Claro. Pero no tiene líneas cinéticas, no tiene, por ejemplo, viñetas al corte, que son recursos que en 0.6 hay un montón. Claro. ¿A qué te referís con viñetas al corte? Cuando va al trim. A sangre. A sangre. Claro. Cuando estirás okay. y viste una vertical. Es más, Sí. cuando lo lean, busquen si hay algún plano vertical, alguna viñeta vertical. Claro. Bien. Esto es más... el desafío. Hay un premio. No solo eso, sino que además, claro, o sea, se ve que tampoco no te viene, no viene a cuento, no te sirve como herramienta tampoco por tu forma de contar y eso, por lo que estuve viendo, necesitas de esa horizontalidad, digamos, para colocar los personajes, para generar esa profundidad dentro de la viñeta, ¿no? Creo que ya con imaginármelo ya no me lo imagino siquiera que haya una viñeta vertical. También es como un poco viene mucho del cine. ¿Sabían Sí, no, ni hablar. que el CinemaScope se inventó por los western? No se inventó, pero se empezó a usar masivamente con los western. ¿Por qué? Porque vos tenías un plano gigante, horizontal, y ahí encajabas. ¿Viste? El horizonte, las nubes, el cañón, el cañadón, digo, los caballos a la derecha y los indios a la izquierda. Claro, bueno, también puede ser que tenga que ver, hay algo también, como que volvemos a la pregunta al principio, ¿no? Nombraste los western y estás volviendo justo a la Exacto. No, escenarios como no es casual. muy amplios, ¿no? Como que las formas, un poco, digamos, lo que prescindís no es caprichoso, prescindís de ciertas formas porque no se adaptan a dónde va esta novela gráfica. No, esto forma parte de la dirección de arte, si se quiere, de este libro. Como pasa mucho en una especie de desierto patagónico, no es necesariamente la montaña patagónica, es muy horizontal, ¿viste? Hay mucho cielo, hay mucho horizonte. Cero, porque no hay un solo horizonte, creo, en todo el libro. Claro, y además es tipo una road movie, ¿no? Sí, todo transcurre como en un viaje. Eso también te da un formato muy del cine, ¿no? Claro. Sí, y fue planeado, de hecho, cuando hice el storyboard, digamos, puesta en página, o Nemu, todos los planos eran horizontales de lado a lado de la página, de la hoja. Mira. Pero después, cuando yo lo empiezo a dibujar, empiezo a llenar los espacios para contar a ciertas cosas mejor. Pero era casi un storyboard, te diría, de 4 cuadros por página.
Claro. Yo también soy muy fanático del cine, trabajé en cine, soy formado en animación, me encanta la cámara, entiendo de lentes, no sé, fotografía, disfruto esas cosas y en este libro, que tiene mucha más textura, también te diría, aparte, fueron algunos de los lineamientos que quería para visualmente, ¿no? Estás tocando un tema muy interesante y que por ahí está bueno como digamos, como para cerrar este tema y que algo lo hemos hablado durante el programa también y que pensando también a veces en alumnos, incluso míos que escucho y de la parte didáctica un poco de hablar estos temas, que es que muchos que arrancan, digamos, en la historieta no se imaginan esta parte y que yo veo que traes un poco que está muy presente en el cine, sí está muy claro en la formación de cuando uno hace cine, es esta cosa de pensar el concepto, de pensarlo como un todo. Digo, vos traes algunas cosas también del proceso de preproducción, digamos, del cine, de cómo, entre comillas, cómo se va a filmar, ese planeamiento previo, me parece que está muy claro antes de que te pongas a dibujar o tenés una idea muy clara de hacia dónde vas a ir. Es Y fundamental. no sé si a veces el que se pone, muchas veces está la ilusión del chico que se pone esa historieta que se escribe y se pone a dibujar, y hay una elaboración conceptual de cómo va a ser esa forma a partir de esas ideas de base. Sí, no, es fundamental. Una cosa que yo hago, bueno, en este momento estoy escribiendo mi próximo guión. Lo digo ahora muy cautamente porque puede tardar 5 años en salir, si es que sale o no sale nunca, como muchas otras cosas como estábamos hablando antes que uno hace en paralelo. Claro. Pero, por ejemplo, antes de ponerme a escribir algo, uno siempre está influenciado de un montón de cosas, por lo menos creo, consciente e inconscientemente. Yo estoy sumamente influenciado por el cine y por la literatura. Entonces lo que hago, e incluso por la música, lo que hago es empiezo a documentar y ver películas, una tras de la otra. Cosas que ya vi, pero hay algo que quizás a mí me gusta o que siento que podría quedar en esta historia bien, veo la película de vuelta. La veo, la estudio, leo los libros de vuelta, leo guiones de película, qué sé yo, de alguna película que me gustó. Qué curioso, porque yo exactamente lo mismo. E incluso Bueno, los pasos que utilizas vos son muy soundtrack, me parecidos a bajo el los míos. soundtrack de ciertas películas y me lo pongo cuando escribo o cuando dibujo. Ilustración, pintura, agarrás cosas, tengo imágenes, no sé, de ciertos artistas que me gustan y quizás es esa imagen, viste, la imprimís, la colgás en la pared, la ponés, porque a veces armo un cuadro y pongo cosas, para tenerlo presente. Porque también es lo que hablábamos antes, hay que tener cuidado con que la idea se diluye muy rápidamente. Entonces, cuando la vas captando y la vas... Sí, son como narrando, faros, digamos, que uno se va poniendo. claro. Pero es eso, es juntar documentación. Y después hay la documentación específica, ¿no? Vos le decís a una persona documentar y agarra una foto de una estación de servicio. Está bien, Texaco. Pero bueno, vos tenés que pensar, ¿no? Bueno, en la Patagonia había YPF, no había Texaco. Existía Texaco. ¿Cómo son las estaciones de la Patagonia? No son las YPF divinas que hay en Buenos Aires. Eran una porquería, estaban hechas pelota, porque Sí. pasaba un camión cada 2 días. Claro. Pero eso es mucho más puntual, pero no tiene que ver con la idea general del libro. Claro, bueno, pero sí, es importante el proceso porque es justamente lo que hablábamos antes también de cómo empieza a tomar carnadura, ¿no? De la idea inicial y cómo uno lo puede escribir a poner a los personajes en la locación, a empezar a sentir un poco el ambiente del lugar, ¿no? Claro. Pasa mucho es eso, también lo que decís vos, el lugar, ¿no? Pensar qué ambiente, es más el ambiente que diría yo, más que un lugar específico, qué atmósfera tiene, ¿no? Claro. Ahora estoy, no sé, pensando en algo que tenga que ver con ciencia ficción. Y estoy viendo películas de ciencia ficción todos los días. Estoy leyendo libros de ciencia ficción, estoy leyendo guiones de películas de ciencia ficción. Y imágenes. Da la casualidad que justo están dando vueltas otras cosas que no son proyectos personales, pero también son ciencia ficción. Futurista, quiero decir, ¿no? Claro. Porque Terra Australis es actual. De hecho, otra pregunta es ¿en qué año transcurre Terra Australis?
Claro. Es otra pregunta Claro. que lleva premio para el que lo descubra. Ajá. Te lo vamos a reclamar, ¿eh? Dale. Bueno, la época en la que transcurre, por ejemplo, Zero Point, eso es algo que jamás me planteé. ¿En qué año? ¿Cuándo transcurre? No importa. Claro. En Zero Point. Y en este es más específico. Y eso te da un montón de pistas, te da un montón de cosas, ¿viste? De inspiración. Y es más difícil también. Porque Sí. Agrega trabajo, pero facilita otras cosas, claramente. igual es fácil desde el punto de vista que es una época que yo viví. Si era una época que yo no viví, ahí es más complicado. Tengo que hacer una historieta en los 60. ¿Qué sé yo? Si en los 60 yo no sé cómo. Claro. ¿Qué pasaba? Claro. Claro, ahí cambia cómo documentás también, ¿no? Sí. Pero bueno, compren Terra Australis, está en su kiosco. Es lo mejor que leyeron, se los garantizo. Satisfacción En su librería amiga. En su librería amiga. En su librería amiga. Bueno, Bueno, Agus, nosotros nos tenemos que ir despidiendo. Supongo que, no sé, ya nos avisarás cuando estés de visita por acá en algún momento. Y Hay planes tenemos... en breve, no tan lejanos. Bien. Así que Bueno, buenísimo. a estar atentos. Eso espero. Y nos cruzaremos. Bueno, igual, Pablo, vos formás parte de esos planes, así que vamos a... Ajá. Ahí estaremos. Tiraremos una premisa más adelante. Exacto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por bueno. todo, Agustín. Un placer escucharte y la seguimos en otra ocasión. Dale. Por supuesto. Dale, che. Gracias, Agustín. Un Dale. placer. Gracias a ustedes. Suerte. Dale. Después hablamos. Chao, chao. Chao. Un abrazo grande.